Un silencio sepulcral se apoderó de la casa de los Eddy en la gélida mañana de invierno de 1907. Dorothy Louise Eddy, una niña de cabellos dorados de apenas 3 años, yacía al pie de la escalera de caoba, su pequeño cuerpo inerte sobre los fríos escalones. Su madre, Caroline Mary Eddy, gritó desesperadamente mientras su padre, Reuben Ernest, un sastre especializado en vestuario teatral que soñaba con el mundo del espectáculo, corría por las calles de Blackheath en busca de ayuda médica urgente. Cuando el doctor Harrison llegó a esa modesta residencia, en los suburbios de Londres, examinó cuidadosamente a la niña inconsciente. Tras verificar su pulso, respiración y reflejos, se levantó lentamente y pronunció las palabras que devastarían a cualquier padre. «Lamento informarle, pero Dorothy ha fallecido. El golpe en la cabeza fue fatal». El médico cubrió el angelical rostro de la niña con una sábana blanca y prometió regresar en 1 hora con una enfermera para los procedimientos funerarios necesarios. Pero cuando el doctor Harrison volvió 60 minutos después, algo completamente imposible había sucedido. Dorothy estaba sentada en su cama, jugando alegremente y tarareando una melodía extraña e hipnotizante que sus padres jamás habían escuchado. No había heridas visibles, ni señales de trauma cerebral o físico. Era como si simplemente hubiera vuelto de la muerte. El médico, completamente perplejo, examinó a la niña nuevamente y confirmó que estaba perfectamente sana. Sus signos vitales eran normales, sus reflejos funcionaban a la perfección. No podía explicar lo que había presenciado. A partir de ese momento misterioso, Dorothy ya no fue la misma niña alegre y típica de una familia inglesa. Empezó a hablar obsesivamente de volver a casa, a pesar de estar en su propia residencia familiar. Cuando sus padres intentaban consolarla, explicándole pacientemente que ya estaba en casa, Dorothy negaba con la cabeza, con una profunda y melancólica tristeza que parecía demasiado antigua para una niña de 3 años. Durante las noches, tenía sueños extraordinariamente vívidos con grandiosos edificios de majestuosas columnas, rodeados de exuberantes jardines y vegetación tropical, paisajes exóticos que una niña londinense jamás podría haber visto o imaginado. En 1908, un año después del misterioso accidente, Caroline decidió llevar a Dorothy a una excursión educativa al famoso Museo Británico, con la esperanza de que las exhibiciones históricas pudieran distraerla de sus cada vez más extrañas y preocupantes obsesiones. Lo que sucedió ese soleado día de primavera cambiaría el destino de la familia Eddy para siempre y daría inicio a un viaje extraordinario que desafiaría las leyes de la lógica, la ciencia y la realidad conocida. Al entrar en las galerías egipcias del museo, Dorothy se transformó por completo ante los ojos atónitos de su madre. Sus ojos azules se iluminaron con un profundo e inexplicable reconocimiento que era absolutamente imposible para una niña de 4 años. Corrió sin control entre las milenarias estatuas faraónicas, besando los pies de las antiguas esculturas y exclamando repetidamente con una emoción genuina: «Mi gente, finalmente encontré a mi gente. Estaba perdida, pero ahora he vuelto». Los otros elegantes visitantes del museo detuvieron sus conversaciones refinadas para observar la inusual y perturbadora escena mientras Caroline intentaba, completamente avergonzada, controlar a su hija, que actuaba como si se hubiera vuelto loca. Dorothy se negaba rotundamente a abandonar el museo. Se sentó decididamente junto a una momia expuesta en una vitrina de vidrio y comenzó a hablarle en susurros íntimos, como si estuviera conversando con un viejo y querido amigo que no había visto en décadas. Cuando Caroline intentó sacarla físicamente del museo, Dorothy gritó con una voz que sonaba extrañamente madura y desesperada: «No me saquen de aquí. Pertenezco a este lugar con mis antepasados. Esta es mi verdadera familia». Su reacción fue tan intensa y emocional que otros visitantes comenzaron a acercarse, preocupados por el bienestar de la niña. Fue entonces cuando Dorothy vio la fotografía específica que cambiaría su vida para siempre. Una imagen en blanco y negro del majestuoso templo de Seti I en Abidos, en el Alto Egipto, construido hace más de 3000 años, estaba expuesta en una vitrina especial. Dorothy corrió hacia la fotografía, presionó su carita contra el vidrio protector
y declaró con absoluta certeza y convicción: «Esta es mi verdadera casa, este es exactamente el lugar donde vivía antes». Luego hizo una pausa, estudiando la imagen histórica con más atención y concentración, y preguntó algo que dejó a sus padres completamente sin palabras. «¿Pero dónde están todos los jardines que solían florecer aquí? ¿Por qué no puedo ver las palmeras y las flores de loto que crecían alrededor de las sagradas columnas?». En los fascinantes meses que siguieron a la transformadora visita al museo, Dorothy desarrolló una familiaridad absolutamente inquietante con aspectos específicos y oscuros de la antigua cultura egipcia que una niña de su edad, clase social y educación jamás podría conocer o haber tenido acceso. Cuando vio jeroglíficos complejos por primera vez en libros que su padre trajo de la biblioteca local, no mostró la curiosidad o confusión natural que se esperaría de cualquier niño normal. En cambio, Dorothy los examinó con un profundo y genuino reconocimiento, pasando sus pequeños dedos sobre los antiguos símbolos como si estuviera leyendo palabras familiares. Con una naturalidad desconcertante, le dijo a su perpleja madre: «Conozco perfectamente esta escritura sagrada, pero por alguna razón misteriosa he olvidado cómo leerla correctamente. Es como si mi mente hubiera borrado conocimientos que debería tener». Dorothy comenzó a hacer preguntas extraordinariamente específicas sobre el antiguo Egipto que dejaban a sus padres completamente perplejos y sin respuestas. Quería saber detalles precisos sobre rituales religiosos secretos, cómo vivían y trabajaban exactamente las sacerdotisas en los templos sagrados y qué tipos específicos de flores e inciensos se usaban en las ceremonias dedicadas a diferentes deidades. Cuando sus padres admitían honestamente que no podían responder a preguntas tan específicas, Dorothy se frustraba y se irritaba visiblemente, como si ellos, obviamente, debieran conocer esa información básica y fundamental. El comportamiento cada vez más inusual de Dorothy se volvió tan preocupante para la familia que Reuben y Caroline tomaron la drástica decisión de esconder de su casa todos los libros, revistas y materiales relacionados con Egipto. Pero esta estrategia solo intensificó dramáticamente la obsesión de la niña. Comenzó a dibujar pirámides y templos elaborados con detalles arquitectónicos sorprendentemente precisos. Creaba símbolos complejos que se parecían sospechosamente a auténticos jeroglíficos y hablaba constantemente de un lugar misterioso llamado Abidos, un nombre geográfico específico que sus padres definitivamente nunca habían mencionado en su presencia. La situación familiar se complicó aún más cuando Dorothy comenzó a demostrar conocimientos imposibles sobre geografía egipcia que no debería poseer en absoluto. Describía con precisión científica el clima cálido y árido del desierto. Hablaba del río Nilo como si hubiera navegado personalmente por sus sagradas aguas y mencionaba detalles específicos sobre la vida en el desierto, tipos de plantas, animales, patrones climáticos que una niña londinense jamás podría imaginar con tanta precisión técnica y vivacidad emocional. Cuando Dorothy cumplió 10 años, su pasión obsesiva por el antiguo Egipto se había vuelto tan evidente y excepcional que llamó la atención profesional de E.A. Wallis Budge, uno de los egiptólogos más respetados e influyentes de toda la era victoriana. Budge era el prestigioso curador del Departamento de Antigüedades Egipcias y Asirias del Museo Británico y había dedicado toda su carrera académica al estudio meticuloso de la civilización faraónica. Durante un encuentro aparentemente casual en las galerías del museo, Budge quedó genuinamente impresionado por el extraordinario entusiasmo y el conocimiento aparentemente intuitivo que Dorothy demostraba. Decidido a investigar más a fondo las habilidades de la niña, comenzó a evaluarla sistemáticamente. Budge le mostró jeroglíficos extremadamente complejos y técnicamente desafiantes, pidiéndole que intentara descifrarlos usando solo su intuición natural. Para su sorpresa absoluta, Dorothy no solo demostró una aptitud natural completamente excepcional para la lengua antigua, sino que también hizo observaciones sofisticadas sobre sutiles variaciones regionales en la escritura jeroglífica, matices técnicos que incluso a los egiptólogos experimentados con décadas de estudio les resultaba extremadamente difícil detectar e interpretar correctamente.
Intrigado por las inexplicables habilidades de la niña, Butch comenzó a enseñarle a Dorothy de forma sistemática y rigurosa, esperando secretamente que ella perdiera el interés rápidamente, como la mayoría de los niños lo harían al enfrentarse a estudios tan técnicos y complejos. En cambio, Dorothy absorbía cada nueva información con una velocidad de aprendizaje que él jamás había presenciado en 40 años de carrera académica. «Es extraordinario», le confió Butch discretamente a un colega egiptólogo, después de varias sesiones de enseñanza. «Dorothy no parece estar aprendiendo estos conceptos por primera vez. Es como si no estuviera adquiriendo un conocimiento nuevo, sino recordando y reconectando con información que ya conocía profundamente a algún nivel subconsciente». Durante estas sesiones intensivas de estudio, algo aún más extraordinario comenzó a suceder. Dorothy ocasionalmente hacía correcciones sutiles pero precisas en las traducciones establecidas de Butch, sugiriendo interpretaciones alternativas para ciertos textos jeroglíficos antiguos que, cuando se verificaban cuidadosamente con otras fuentes arqueológicas independientes, a menudo resultaban ser más correctas que las traducciones académicas aceptadas. Esto no solo era impresionante, sino teóricamente imposible para una niña de 10 años, incluso una excepcionalmente talentosa y dedicada. A los 14 años, Dorothy comenzó a experimentar fenómenos sobrenaturales que cambiarían por completo su comprensión de sí misma y de su verdadera identidad. Durante las noches silenciosas, comenzó a relatar visitas regulares de una poderosa entidad espiritual que se identificaba específicamente como Hor-Ra, afirmando ser una manifestación etérea del espíritu inmortal del gran faraón Seti I. Estas experiencias no eran típicas fantasías adolescentes o sueños confusos, sino encuentros extraordinariamente detallados y consistentes que Dorothy documentaba meticulosamente en diarios privados. Durante un intenso periodo de 12 meses consecutivos, Dorothy afirmaba que la entidad espiritual Hor-Ra le dictaba pacientemente, noche tras noche, la historia completa y detallada de su supuesta vida anterior en el antiguo Egipto. Trabajando incansablemente durante horas en cada sesión nocturna, escribía con fluidez en jeroglíficos cursivos técnicamente perfectos, produciendo finalmente un extraordinario manuscrito de 70 páginas que narraba la vida épica de una joven sacerdotisa llamada Bentreshit, cuyo nombre significaba poéticamente arpa de la alegría en la antigua lengua egipcia. La historia revelada a través de estas visiones era simultáneamente específica en detalles históricos y profundamente convincente en su contenido emocional. Según el relato dictado por Hor-Ra, Bentreshit era hija de un valiente soldado y una humilde vendedora de verduras que vivían modestamente en las afueras de la sagrada ciudad de Abidos durante el glorioso reinado del faraón Seti I. Cuando Bentreshit tenía solo 3 años, su amada madre murió trágicamente, y su padre, completamente incapaz de criarla solo con sus limitados recursos, tomó la dolorosa decisión de entregarla al cuidado del templo de Abidos, donde sería criada, educada y entrenada como una sacerdotisa dedicada a los dioses. La narrativa continuaba describiendo cómo Bentreshit creció en los sagrados pasillos del templo, aprendiendo los misterios religiosos más profundos y participando en los rituales secretos dedicados a Osiris e Isis. A los 14 años, durante una visita ceremonial especial al templo, el joven y carismático faraón Seti I la notó entre las sacerdotisas y quedó inmediatamente cautivado por su excepcional belleza y presencia espiritual. Lo que comenzó como una respetuosa admiración mutua se transformó gradualmente en un romance apasionado, prohibido y extremadamente peligroso. Su relación secreta violaba no solo los sagrados votos de castidad que Bentreshit había hecho a la diosa Isis, sino que también ponía en terrible riesgo la estabilidad política de todo el reino egipcio. En el antiguo Egipto, la relación romántica entre un faraón divino y una sacerdotisa consagrada se consideraba una profanación gravísima contra los propios dioses, especialmente contra Isis, la poderosa diosa de la maternidad, la magia y la protección divina. En 1933, cuando Dorothy ya tenía 29 años,
finalmente logró realizar su sueño más profundo de regresar a Egipto al casarse estratégicamente con Eman Abdel Meguid, un joven egipcio inteligente y ambicioso que había conocido mientras trabajaba para una prestigiosa revista egipcia en Londres. El momento emocionalmente intenso en el que pisó por primera vez suelo egipcio fue absolutamente abrumador para todos los presentes. Testigos oculares relataron más tarde que Dorothy literalmente besó el suelo del puerto de Alejandría, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, y declaró con genuina emoción: «Por fin estoy de regreso en mi verdadero hogar. Mi alma estaba perdida, pero ahora ha encontrado el camino de vuelta a casa». Su reacción no era la típica de una turista británica que visitaba un país extranjero exótico. Era claramente la respuesta emocional de alguien que reconocía profundamente cada fragmento de arena, cada reflejo dorado del sol en el sagrado río Nilo, como si hubiera nacido y crecido allí durante toda su vida. Dorothy y Abdel se establecieron cómodamente en el cosmopolita El Cairo, donde ella dio a luz a un hijo sano que insistió absolutamente en nombrar Seti, en honor directo al faraón que afirmaba haber amado apasionadamente en su vida anterior como sacerdotisa. Con el nacimiento de su precioso niño, Dorothy adoptó con orgullo el nombre árabe tradicional Seti, que significa respetuosamente Madre de Seti, y por este cariñoso nombre sería conocida y recordada el resto de su extraordinaria vida. Sin embargo, su exitosa integración a la tradicional y conservadora familia egipcia de clase media alta de su marido resultó ser extremadamente problemática desde el inicio del matrimonio. Sus respetables suegros, una familia establecida con valores religiosos rigurosos, se sintieron profundamente perturbados y escandalizados por las descripciones detalladas de Dorothy sobre apariciones faraónicas regulares y experiencias místicas fuera del cuerpo que ella relataba con total naturalidad. Su extraordinario y aparentemente sobrenatural conocimiento de la antigua cultura egipcia rápidamente llamó la atención seria y respetuosa en el competitivo campo de la egiptología profesional. Dorothy consiguió fácilmente un empleo como dibujante técnica especializada en el prestigioso Departamento de Antigüedades del gobierno egipcio, donde sus incomparables habilidades con jeroglíficos complejos y el dibujo arqueológico de precisión científica eran verdaderamente inigualables entre sus colegas. Los egiptólogos colegas experimentados notaban y comentaban constantemente entre sí que Dorothy parecía navegar por las antiguas calles de El Cairo como si hubiera vivido allí durante décadas, conociendo atajos secretos, reconociendo puntos de referencia históricos oscuros y demostrando una familiaridad íntima con las costumbres locales que, por lo general, a los extranjeros les tomaba años dominar por completo. En marzo de 1956, a la edad de 52 años, Seti finalmente logró su sueño más profundo al mudarse permanentemente a Abidos, el lugar sagrado que consistentemente afirmaba ser su verdadero hogar espiritual. Su llegada histórica a la aldea de Arabet Abidos marcó el comienzo absoluto de una de las fases más extraordinarias y científicamente significativas de toda su carrera, cuando sus supuestos recuerdos de vidas pasadas comenzaron a producir descubrimientos arqueológicos concretos que dejaron a toda la comunidad científica internacional completamente perpleja. Apenas unas semanas después de establecer su residencia permanente en la zona, Seti informó con confianza a los escépticos arqueólogos locales sobre la existencia específica de un jardín ceremonial que había sido utilizado exclusivamente por sacerdotisas durante rituales religiosos especiales dedicados a la diosa Isis. No solo afirmó que este jardín existía, sino que dibujó mapas detallados y técnicamente precisos, mostrando exactamente dónde debían excavar los arqueólogos, qué tipos específicos de evidencia botánica y arquitectónica descubrirían, e incluso la profundidad aproximada donde encontrarían los restos más significativos. Cuando la zona específica finalmente se excavó siguiendo sus precisas instrucciones, los arqueólogos profesionales descubrieron exactamente lo que Seti había predicho con absoluta confianza.
extensos restos de un jardín milenario con sofisticados sistemas de riego subterráneo, clara evidencia científica de cultivo intencional de plantas específicas mencionadas en textos religiosos, e incluso cimientos de piedra de estructuras decorativas que correspondían precisamente a sus descripciones detalladas de bancos ceremoniales donde las sacerdotisas solían meditar. Pero este impresionante descubrimiento fue solo el comienzo de una serie de extraordinarias revelaciones arqueológicas. Omseti, posteriormente, llevó a los investigadores directamente a un elaborado túnel subterráneo que había permanecido completamente oculto y no detectado por los arqueólogos profesionales durante siglos de excavaciones en la zona. Afirmaba con total convicción haber usado personalmente este sistema de túneles como sacerdotisa para moverse de manera discreta y secreta entre las diferentes secciones del vasto complejo del templo durante ceremonias religiosas especiales y encuentros románticos clandestinos. La cuidadosa y sistemática excavación de este túnel reveló un impresionante y elaborado sistema de pasadizos subterráneos que conectaba estratégicamente varias partes importantes del complejo del templo, exactamente como Omseti había descrito con detalles técnicos precisos. Más impresionante aún para la comunidad arqueológica, fue capaz de dibujar mapas arquitectónicos detallados y precisos de toda la red de túneles antes de que fueran completamente excavados y mapeados oficialmente, mapas que posteriormente demostraron ser correctos en todos los detalles estructurales y dimensionales significativos. La prueba más dramática y convincente de su conocimiento, aparentemente sobrenatural, se produjo cuando el respetado inspector jefe del Departamento de Antigüedades decidió verificar definitivamente sus extraordinarias afirmaciones mediante un experimento controlado. En completa oscuridad nocturna, sin ninguna ayuda visual, llevó a Omseti al interior laberíntico del antiguo templo y comenzó a describir verbalmente varias pinturas murales específicas y oscuras. Se le indicó que caminara físicamente en la dirección precisa de cada mural mencionado, navegando a través de los oscuros pasillos, usando solo su supuesto recuerdo de sacerdotisa. Para el asombro absoluto de todos los presentes, incluidos los escépticos arqueólogos que habían acudido específicamente para desenmascarar sus afirmaciones, Omseti completó esta tarea imposible sin cometer un solo error. Lo que hacía su desempeño aún más científicamente impresionante era el hecho verificado de que las ubicaciones exactas de estas pinturas específicas nunca se habían publicado oficialmente en la literatura académica o en mapas disponibles para el público. La tranquila muerte de Omseti, el 21 de abril de 1981, a la edad de 77 años, marcó simultáneamente el melancólico final de una de las vidas más extraordinarias y controvertidas del siglo XX y el comienzo inspirador de un legado científico duradero que continúa influyendo profundamente en la egiptología moderna y la investigación sobre la conciencia humana en universidades de todo el mundo. Sus contribuciones monumentales a la comprensión académica del antiguo Egipto fueron tan significativas y precisas que muchos de sus supuestos recuerdos de vidas pasadas aún orientan activamente importantes excavaciones arqueológicas y proyectos de investigación décadas después de su muerte física. En 1998, 17 años después de su fallecimiento, arqueólogos internacionales siguieron meticulosamente sus instrucciones detalladas y específicas para localizar una biblioteca subterránea secreta que ella había mencionado repetidamente durante sus últimos años de vida. Utilizando sofisticada tecnología moderna de radar de penetración en el suelo, equipos que no existían durante la vida de Omseti, los investigadores confirmaron científicamente la existencia de una gran cámara subterránea, ubicada exactamente donde ella había indicado con precisión en sus mapas dibujados a mano. La posterior excavación de esta biblioteca oculta reveló una colección absolutamente extraordinaria de antiguos papiros religiosos, incluyendo textos sagrados completos e intactos que antes eran conocidos por los académicos solo a través de fragmentos dañados e incompletos. El doctor Zahi Hawass,
exsecretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y una de las autoridades mundiales más respetadas en arqueología egipcia, comentó oficialmente sobre estos descubrimientos revolucionarios. La información específica y los mapas detallados dejados por Dorothy Eady condujeron directamente a algunos de los descubrimientos de textos religiosos más arqueológicamente significativos habidos en décadas de investigación intensiva. Rigurosos estudios científicos multidisciplinarios sobre el fascinante caso de Seti continúan produciendo resultados académicamente intrigantes que desafían las explicaciones convencionales. El Dr. Ian Stevenson, un respetado psiquiatra de la Universidad de Virginia y un pionero mundialmente reconocido en la investigación científica sistemática de casos documentados de reencarnación, clasificó oficialmente el caso de Dorothy como uno de los más ricos, detallados y convincentemente evidentes en su extensa base de datos de más de 3.000 casos investigados de aparentes recuerdos de vidas pasadas. Análisis lingüísticos sofisticados realizados por expertos en jeroglíficos de sus textos escritos automáticamente revelaron un dominio técnico impresionante de variaciones regionales específicas y cronológicamente precisas del período histórico de Seti I, que sería extremadamente difícil, si no imposible, de falsificar convincentemente, incluso para egiptólogos profesionales con décadas de formación especializada. Hoy en día, los visitantes internacionales del majestuoso templo de Seti I pueden observar placas conmemorativas oficiales que reconocen formalmente las sustanciales contribuciones de Dorothy Eady a la preservación arqueológica y la comprensión histórica del lugar sagrado. El antiguo jardín que ella ayudó a redescubrir fue cuidadosamente reconstruido por los arqueólogos, utilizando especies auténticas de plantas del período faraónico, creando un oasis verde y floreciente que corresponde precisamente a sus descripciones nostálgicas de cómo lucía el complejo del templo en toda su gloria hace 3 milenios. La extraordinaria historia de Dorothy Eady continúa desafiando valientemente los límites rígidos de lo que nuestra ciencia contemporánea considera teóricamente posible. Independientemente de cómo interpretemos sus afirmaciones personales, ya sea a través de la reencarnación literal, capacidades psíquicas excepcionales, acceso a algún tipo de conciencia colectiva o algún mecanismo neurológico aún completamente desconocido para la neurociencia moderna, sus contribuciones prácticas y mensurables a nuestra comprensión académica del antiguo Egipto siguen siendo absolutamente innegables y científicamente valiosas. Su caso extraordinario continúa inspirando a investigadores, espiritualistas y buscadores sinceros de la verdad en todo el mundo, recordándonos humildemente que todavía existen misterios profundos y fundamentales sobre la verdadera naturaleza de la conciencia humana, los límites reales de la experiencia terrenal y las extraordinarias posibilidades que pueden existir más allá de nuestra comprensión científica actual de la realidad. Como la propia Dorothy escribió poéticamente en sus diarios personales, la muerte física no es realmente un final definitivo, sino simplemente una sagrada transformación. El amor verdadero y las conexiones espirituales trascienden por completo el tiempo lineal y el espacio físico, conectando almas destinadas a través de los milenios infinitos de la existencia cósmica.